La cirugía de cataratas, lógicamente, es algo que, de una manera o de otra, los médicos han tenido que abordar desde tiempos inmemoriales. Las primeras descripciones de operar la nube o la como se le llamaba, pues vienen desde los egipcios y descripciones anteriores, descripciones sumerias y descripciones en donde las técnicas típicas eran la de reclinación, de hecho, golpear el cristalino, y lo que hacían era luxarlo. Los inicios conmigo y la oftalmología son un poco extraños. A mí lo que me encantaba era el sistema nervioso central y me gustaba mucho la cirugía. Pero cuando me tenía que presentar al examen de MIR, ese verano tuve un accidente saltando en paracaídas, y realmente cuando llegó el siguiente año había estado dándole muchas vueltas por haber tenido el accidente con la pata mal y me entró una especie de crisis existencial, en la cual en neurocirugía era muy bonita, quirúrgicamente era maravilloso, pero era poco agradecida, o al menos me lo parecía a mí. No es que lo sea, pero me lo parecía a mí. Dándole vueltas me volví a presentar el examen de MIR, me fue muy bien y podía escoger por tanto lo que quisiera, y decidí probar en oftalmología. Lo que empecé a leer y empecé a estudiar, empezó a traerme más las técnicas de cirugía corneal sobre las que estaba trabajando, y realmente mis primeros ídolos fueron cirujanos de segmento anterior, con lo que de alguna manera hubo una especie de inercia. Cuando yo me empecé a formar, no poníamos lentes intraoculares. La cirugía era una cirugía, por ejemplo, la cirugía de la catarata era una cirugía que se llama cirugía intracapsular, donde quitábamos el cristalino completamente cuando estaba opaco, y al paciente se le rehabilitaba con unas gafas, típicas gafas muy gruesas de las que habréis visto por ahí. En particular, en el tema de la cirugía de las cataratas, lo que veía que se estaba haciendo ya en otros lados del mundo estaba muy lejos de lo que estábamos haciendo allí, y hablé con una de las personas con las que había investigado que estaban haciendo cosas nuevas, que era el doctor Albert Galán de Liège, en Bélgica, y me fui a pasar el verano con él. Y eso realmente fue un pequeño detonante importante en mi carrera. Aprendí lo que él había descrito, que era la cirugía extracapsular del cristalino, o sea, dejando las cápsulas en su sitio, y posteriormente implantaba una lente intraocular de las que él mismo había diseñado en el saco capsular. Evidentemente eso, aunque ahora parezca algo menor, era una revolución comparado con lo que yo estaba haciendo en el hospital y lo que mis profesores en el hospital me estaban enseñando. Las lentes intraoculares son de los años 30, 40, pero era un desastre. Funcionaron muy mal, se dejaron de utilizar y se basaban en su opinión personal, por supuesto, pero además en unos datos reales, que es que habían ido muy mal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, habían mejorado mucho su manufactura, su pulimiento, y empezaron, a partir de finales de los 80, a ser lo mejor, hasta el punto de que ahora utilizamos lentes intraoculares incluso en ojos a los que nos quitamos catarata para corregir defectos refractivos, ¿no? La otra persona que significó un cambio muy importante fue el George Waring, que era jefe del departamento de córnea y cirugía refractiva en el hospital de Emory. La beca o el permiso que gané para poder irme a Estados Unidos no podía seleccionar el lugar donde estaba él, por tanto renuncié a ella. Yo quería estar con él, que era George Waring, porque había visto unas publicaciones de él sobre fundamentalmente cirugía corneal que me parecían brutales, y yo quería estar con él. El trasplante de córnea ha evolucionado en estos 25 años de nuevo de una forma brutal.
Claro, en el momento actual estamos haciendo trasplantes selectivos de solamente la parte de delante, de solamente la parte muy superficial o de toda la parte de delante solo dejando el endotelio o de solo el endotelio. Hacemos trasplantes de limbo, hacemos cultivos de células limbales para poderlas luego trasplantar después de haber quitado esa muestra de una pequeña biopsia o bien del mismo paciente o bien de otro paciente. Yo creo que era el año 87, y era un poco el momento de la explosión de la cirugía del segmento anterior. Por mi edad, pues he estado en esa pequeña historia de la cirugía refractiva. Era cuando empezaban los topógrafos, no habían topógrafos, era justo cuando empezaba el láser excimer. Estamos hablando de los años 88, 87, de hecho es cuando yo estuve en Emory. O sea, era justo cuando la cirugía refractiva corneal post queratotomía radial, que era lo que hasta entonces era el ejemplo máximo de la cirugía refractiva en la córnea, es cuando empezaba a desarrollarse. Y bueno, tuve la oportunidad de estar junto con otros que nos estábamos formando en la misma área, y cuando acabé mi fellowship en Emory, traté de, evidentemente, poco a poco ir involucrando a la gente que tenía a mi alrededor e intentar trabajar sobre aquello que había aprendido allí. Tuve la suerte de que ya estábamos trabajando especialmente con el doctor Borja Korkostegui, que era una persona que en ese sentido, aunque él no se dedicaba a ese área, me apoyó, y bueno, juntos, poco a poco, nos fuimos uniendo otros, pero tiramos hacia adelante algo al mismo tiempo que otros grupos lo iban haciendo, pero de forma inicial, porque era cuando estaba empezando la cirugía refractiva. Durante bastantes años de mi vida fui detrás de la mayor parte de cirujanos que me parecían atractivos, detrás en el sentido de que iba a verlos y quería ver realmente lo que había, ¿no? Evidentemente, creo que a través de ellos aprendí mucho, y esa curiosidad y ese no cortarme porque ese cirujano estuviera en Alemania, o estuviera en Francia, o estuviera en Estados Unidos, o estuviera donde estuviera, pues creo que me ayudó. He aprendido de muchos. De hecho, todo lo he aprendido de los demás. Lo que a mí se me ocurría era porque se me ocurría, porque había visto aquello y aquello, y digo, hombre, ¿y esto por qué no lo juntamos, ¿no? O sea, para resumirlo, ¿no? Lo que sí revolucionó el concepto de cirugía refractiva corneal en aquel momento fue el láser. Desde mitad a finales de los 80 apareció el láser excimer, que era un láser dirigido a comer córnea. Y aparecieron dos descripciones mezclando las técnicas de queratomileusis y la utilización del láser. Yanni Palikaris, en Creta, en Heraklion, describió lo mismo, que había sido lo que se llamaba queratomileusis in situ, que era hacer un corte, apartar ese lentículo y con el láser tratar el estroma que quedaba aquí. Es lo que se describió como LASIK. Durante esa época, entre el año 91 y el año 96, con los 2 o 3 que hacíamos LASIK en Europa, o 4, nos involucramos muy rápidamente en la enseñanza. Y en aquel momento, durante unos años, fue algo muy activo. Hicimos el primer curso de LASIK en el IMO y evidentemente fue muy bien recibido. Vinieron un montón de gente de los centros que precisamente al cabo de muy poco tiempo empezaron a hacer LASIK en Barcelona y en muchos otros sitios de España y en muchos otros sitios de Europa, ¿no? Nos movíamos muchísimo porque hubo un interés, o sea, fue una especie como de una técnica que corrió muy rápido. Inmediatamente se hicieron cursos en otros lados. O sea, yo fui invitado a hablar en cursos que se hicieron ya en el 94-95 en Múnich, en Londres, en París, en muchos sitios. Empezó a moverse el mundo del LASIK, pero como te digo, fue muy rápido.
lo máximo que se hacía en cirugía refractiva de la córnea, o sea, cirugía incisional con el cuchillete de diamante, ahora que estamos utilizando las láseres de femtosegundo y de excimer para hacer correcciones de 0,12 dioptrías y con una precisión de ese calibre. En la década de los 90, LASIK pasó de ser algo que probábamos algunos a principio y en 10 años se convirtió en una técnica en donde se habían operado, pues, probablemente a principios de los 2000 y habían igual 20 millones de ojos operados en el mundo. La cirugía refractiva ha cambiado la cirugía del ojo y es una parte no un poco importante, tremendamente importante de la cirugía del ojo. No es una cirugía plástica, es la capacidad de poder hacer que alguien que no funciona sin algo que se meta aquí delante pueda funcionar sin ello. O sea, es una cirugía funcional. Es una de las cosas más gratificantes que tiene mi profesión, yo diría mi profesión en general. Te dediques a la cirugía vitrorretiniana, te dediques a la cirugía que sea, es hacer feliz a la gente, porque gente que no ve, pues acaba viendo. Gente que ve no como quiere ver, acaba viendo como quiere ver. Recuerdo, por ejemplo, pues una niña a la que le hice era muy chiquitina, que también había tenido una lesión traumática. Debía tener unos 8 años, 8 o 9 años, porque había desarrollado capacidad visual, ¿eh? Pero había perdido la visión en un ojo, le hice un trasplante de córnea y, pues eso, 30 años después, un día parece ser que me vio en un programa que salía en televisión y me reconoció y entonces me envió una carta y me hizo especial ilusión. Sus manos, su voz y que sé, cómo me trataba cuando entraba por la puerta y siempre me decía, ¡ay, qué tal, bichito, pasa, pasa! Y fue el curarme y mi vida cambió completamente. Una niña que se había quedado cieguita cuando tenía de un ojo, cuando tenía 8 o 9 años, y que la operé entonces y que 30 años después seguía estando muy bien, ¿no? Una de las primeras queratoprótesis o córneas artificiales que puse, se la puse a una señora de Tarragona, que recuerdo que el pueblo le pagaba las cirugías. Se había quedado ciega cuando aún sus hijos eran relativamente jovencitos. Claro, le puse la córnea artificial y la primera vez que cuando se despertó vio a los nietos, pues fue una especie de sensación como espectacular. Por ser presidente de las dos sociedades en mi área más importantes de Europa, que son la Sociedad Europea de Cataratas y Cirugía Refractiva, la SCRS, y la Sociedad Europea de Córnea y Superficie Circular, significa por un lado un honor, porque de nuevo para este cargo no es que te proponen tus colegas, ¿no? Si tuviera que pensar en reconocimiento, he tenido muchísimo reconocimiento y por tanto estoy más que contento y sobrado. Ya no porque me hayan dado una serie de premios que a lo largo de tu vida, premios que son muy importantes y que han recibido, por ejemplo, este último que me dio la Sociedad Europea de Oftalmología, desde que el que creó y diseñó la primera lente intraocular hace muchos años, el profesor Ridley, Sir Harold Ridley, pues han habido 25 personas. Por tanto, no solamente por y otros premios, el de la Universidad de Chicago, otros premios en los que, por supuesto, me siento orgulloso y, evidentemente, pues, mucho más que orgulloso, ¿no? Estoy contento por pensar en hacer una cosa y haberla hecho. Y haberla hecho mejor de como al principio se estaba haciendo y, posteriormente, de volverla a hacer mejor.